La paz de Dios reina entre todos. Necesidad de conformarse con la voluntad de Dios. Tercera y última parte. Dice Jesucristo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos arrojado demonios, y hecho muchos milagros en tu nombre? Pero el Señor les responderá: nunca os conocí. Apartaos de mí, agentes de injusticias. Apartaos, que no os reconozco por mis discípulos, ya que quisisteis antes seguir vuestros gustos que mi voluntad. Y esto se aplica especialmente a aquellos sacerdotes que se fatigan en el perfeccionamiento y salvación de los demás, mientras que siguen viviendo estancados en sus imperfecciones. La perfección consiste, primero, en el verdadero desprecio de sí mismo; segundo, en la total mortificación de los malos apetitos; tercero, en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Quien se vea falto de una de estas tres virtudes está fuera del camino de la perfección. Por eso decía un gran siervo de Dios, que más valía en nuestras acciones tener por fin la voluntad de Dios que la gloria de Dios, porque cumpliendo con la voluntad de Dios, también procuraremos su gloria. Al paso que si nos proponemos la gloria de Dios, nos podemos engañar a las veces haciendo nuestra voluntad con pretexto de hacer la de Dios. Escribe San Francisco de Sales: muchos dicen al Señor: me consagro a ti sin reserva, y pocos son los que se abrazan con la práctica de este entregamiento, que no es otra cosa que la perfecta indiferencia en aceptar todo lo que nos acontece, como nos vaya aconteciendo, según el orden de la divina providencia, ya sean aflicciones o ya consuelos, desprecios y baldones, como honores y gloria. El verdadero amador de Jesucristo se reconoce en el padecer y abrazarse alegremente con lo desagradable y contrario al amor propio. Decía Tomás de Kempis que no puede llamarse digno amador quien no está aparejado a sufrirlo todo y seguir en todo la voluntad del amado. Y por el contrario, el padre Baltasar Álvarez decía que las penalidades son postas con que se recorren los trechos que hay de las almas a Dios. La Santa Madre Teresa escribe: ¿y qué más ganancia que tener algún testimonio que contentamos a Dios? Y yo añado que no podemos tener testimonio más cierto de que damos gusto a Dios que abrazar alegremente las cruces que Él nos enviare. Agradece el Señor que le agradezcamos los beneficios que nos dispensa en esta vida, mas en sentir del beato Padre Juan de Ávila, dice: más vale en las adversidades un gracias a Dios que 6.000 gracias de bendiciones en la prosperidad. Adviértase aquí que no sólo debemos recibir con resignación los padecimientos que directamente provengan de la mano de Dios, como enfermedades, poco talento, pérdida casual de la hacienda, sino también los que indirectamente provienen de Él y de los hombres directamente, como persecuciones, hurtos, injurias, pues en realidad todo proviene de Dios. Cierto día David fue injuriado por un vasallo llamado Semeí, que lo maltrató no solo de palabra, sino a pedradas. Hubo quien lo quería decapitar, pero David respondió al temerario: dejadle que insulte, porque Yahvé se lo ha indicado. Como si dijera: dejadle decir, pues el Señor le ordenó que me maldijera. Dios se vale de Semeí para castigo de mis pecados y por eso permite que así me injurie. De ahí que Santa María Magdalena de Paxi dijese que debemos enderezar todas nuestras oraciones a recabar de Dios la gracia de seguir en todo momento su santa voluntad. Almas hay que, engolosinadas con los gustos espirituales de la oración, van tan solo en seguimiento de gustos y ternuras en que deleitarse, mas las esforzadas, que arden en deseo de ser todas de Dios, no le piden sino luces para entender su santa voluntad y fortaleza para cumplirla perfectamente. Para alcanzar la perfección del amor es necesario someter en todo nuestra voluntad a la de Dios. No creáis, decía San Francisco de Sales, haber llegado a la pureza que habéis de ofrecerle, mientras no sea vuestra voluntad del todo suya, aun en las cosas más repugnantes, y todo ello alegremente. No puede menos, son palabras de Santa Teresa,
si va con la determinación que ha de ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí, y hacer una unión del Creador con la criatura. Sin embargo, nadie logrará alcanzar esto sino mediante la oración mental y continuas súplicas a la voluntad divina y a la majestad de Dios, con eficaz deseo de pertenecer completamente a Jesucristo sin reserva alguna. Oh corazón amabilísimo de mi Salvador, corazón enamorado de los hombres, cuando tan tiernamente los amáis, corazón, en suma, digno de reinar y poseer nuestro corazón, ojalá que pudiera yo hacer que todos los hombres comprendieran el amor que les profesáis y las finezas que reserváis para las almas que os aman sin reserva. Por favor, dignaos, Jesús mío, a aceptar la ofrenda y el sacrificio que os hago de mi voluntad. Dadme a conocer lo que de mí queréis, que quiero ejecutarlo todo con vuestra gracia. La paz de Dios reina entre todos.